Muchísimas gracias a todas y todos por mantenerse aquí atentos a este encuentro que tenemos con ustedes. Y por supuesto, no sé qué tanto puedo decir después de una ponencia tan extraordinaria como la de maestro Carlos González. Espero pueda decir algo más, querido amigo. Muchas gracias por atender esta invitación. ¿Qué me toca decir a mí? A ver, toda la narrativa con la que construyó sus argumentos el maestro Carlos González tiene que ver mucho en dónde nos situamos hoy como nación, como capital, como sociedad en términos democráticos. Ha hecho un recorrido de suma importancia para dimensionar en 2018, en el pleno siglo XXI, cómo está nuestra democracia, cuál es el balance de nuestra historia reciente, pero también de la historia predemocrática en nuestro país, la tendencia a la consolidación de las instituciones, y eso va muy bien con relación al tema que me toca a mí, porque si bien es cierto, la transición democrática en nuestro país hoy es una realidad, hoy todos los instrumentos, todas las instituciones, todas las reformas de base constitucional, legal y reglamentaria que nos dimos como mexicanos han hecho un corte de caja muy interesante en México. La llegada al poder y esta exigencia de cómo llegar al poder en vía democrática a nosotros como mexicanos nos costó mucho desde diferentes dimensiones, no solamente la social, la política, incluso la cultural, la institucional, para llegar a tener un diseño democrático como el que hoy bien ha definido el maestro Carlos González. ¿Qué sucedió entonces en nuestro país? Y siempre intento arrancar con esta pregunta: ¿qué le pasó a México para llegar a los niveles de corrupción a los que llegó en el año 2018? Esta batalla, esta lucha social e institucional por el acceso al poder y porque se respetaran las reglas del juego en materia democrática, quedaron a salvo. A partir de 2001, la fortaleza institucional de nuestra democracia tuvo una creciente aceptación en la sociedad, en las propias instituciones y con los gobiernos. Nos dimos leyes generales que regulan a la materia, instituciones súper poderosas y fuertes en materia democrática, como es el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, y cada una de ellas dio muestra de por qué estamos hoy aquí en este modelo democrático. Hoy nadie puede decir que no vivimos una alternancia política en cada una de las entidades federativas, que es una función esencial de la democracia, que una fuerza política que no necesariamente formaba parte del famoso partido hegemónico, hoy por hoy tiene la posibilidad de llegar al poder en cualquier latitud de nuestro país. La muestra que se dio en 2018, en esta ola democrática e institucional, también mandó un mensaje claro de dónde están las instituciones, en dónde están nuestras leyes y en dónde está el nivel de participación de la gente con relación a nuestra democracia. Dos temas: el acceso que marcaba el maestro Carlos y, por supuesto, la participación ciudadana. Me parece que vieron reflejado en la elección presidencial pasada una marca que seguramente irá en crecimiento en los siguientes años. Pero ¿qué sucedió? ¿Por qué la corrupción, como un fenómeno tan complejo y sistémico, fue penetrando a nuestras instituciones, a nuestra democracia y a nuestra sociedad? ¿Qué sucedió cuando en 2001 estábamos, y permítanme citar algunos datos de Transparencia Internacional, que es una agencia internacional que mide la percepción en materia de corrupción en todo el mundo? Y voy a citar 2001 contrastado con 2018, porque 2018 naturalmente es el último año de la medición, y 2001 porque es el año de las grandes o de la gran alternancia
política en nuestro país. Ya para 2001 estaba gobernando un partido diverso al que durante casi 70 años dominó la escena política y pública en nuestro país. Muchos de nosotros vimos en la democracia una posibilidad real de resolver los problemas sustanciales a las problemáticas que tenía el pueblo de México. Pero algo sucedió y les voy a decir las mediciones para que ustedes hagan una reflexión propia. En 2001 estábamos en 37 puntos en el índice de la percepción y pasamos a 28 puntos, claro, siendo 0 el nivel más alto de corrupción. Perdimos más o casi 10 puntos en esta escala internacional del índice de percepción de la corrupción. Y lo que es peor, en el ranking de los países, de 180 países evaluados, en 2001 estábamos ocupando el lugar 51. En el 2018 ocupamos el lugar 138 de 180 países. Claro, el país peor evaluado es Zambia, los mejores evaluados son Dinamarca, Suecia, y ustedes saben, los países nórdicos de Europa. El problema como mexicanos es que hoy nos encontramos en 2018 más cerca de Zambia que de Dinamarca que de Suecia en materia de corrupción. Ese es el verdadero problema que penetró a nuestro país. Fuimos el último lugar de 34 países que integran la OCDE y somos el país peor evaluado por el G20 a nivel internacional. Estos datos no son, por supuesto, nada alentadores, pero me sirven a mí para mandarles un mensaje claro de dónde estamos posicionados como mexicanos con relación a la corrupción y a su combate. De cada $100 que se pueden generar en la economía en México, $10 se destinaban a actos de corrupción hasta 2018. Estas son cifras del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado en México. A ver, no quiero complejizar esto, pero quiero situarlos en donde nos encontramos parados como mexicanos con relación a un fenómeno que ha sido un flagelo en toda nuestra región latinoamericana, por supuesto en el mundo, pero particularmente en México y en nuestra capital. ¿Y qué es la corrupción? Yo les preguntaría, ¿alguien en términos generales me podría decir qué es la corrupción? ¿Qué es la corrupción, señorita? En términos generales. Sí, muy bien. Yo creo que tiene toda la razón. Ahí vamos a citar a autores muy similares al maestro Carlos Silva. Mauricio Merino dice que la corrupción es la indebida apropiación de lo público para beneficio privado. Y lo público tiene que ver con políticas también públicas. Y las políticas públicas tienen que ser entendidas como, dice una gran autora que ahora está vinculada muy estrechamente con nuestra Universidad Nacional, que es Nora Rabovnikov. ¿Qué debemos entender por lo público? Lo que es accesible, lo que es visible, lo que es transparente, lo que es de todos. Y eso significa que ser de todos no puede ser de unos cuantos o no puede ser de nadie. En términos de Rabovnikov, lo público es lo accesible, lo visible, lo tangible, lo posible para todos. Y en la medida que las políticas públicas se conviertan en eso y no estén cooptadas para un sector en específico, lo que convierte a la corrupción en un activo importante en ese modelo, nosotros tenemos la obligación como instituciones de que las políticas sean públicas en beneficio de todas y todos. Entonces, ¿la corrupción qué es? En términos del propio doctor Merino, pues es la apropiación indebida de lo público
en beneficio privado. Y lo público es todo lo que acabo de decir, pero en una descripción más específica: dinero público, recursos y bienes materiales públicos, el ejercicio del poder público en beneficio de todos, no en beneficio de los cuantos. Luego entonces también debemos entender que para entender o dimensionar de mejor medida qué es la corrupción, debemos también ser muy críticos como sociedad, como gobiernos, como órganos garantes o autónomos, en la medida en que identifiquemos que la corrupción es un fenómeno complejo y sistémico. ¿Y a qué me refiero con sistémico? La corrupción no se genera o no se crea espontáneamente por una persona y se queda ahí. La corrupción tiene una correlación de responsabilidades entre diversos actores quienes participan en las acciones de corrupción. Y desafortunadamente, ahí no se escapa, o de ahí no se escapa, la sociedad. Si bien es cierto, el poder público tiene en gran medida que ver con los actos de corrupción, la sociedad también. Para que se consume un acto de corrupción, se tiene que tener a más de un agente que lo consume y lo promueva. Y ahí es una interacción permanente y fluida, compleja, entre diversos actores. La corrupción también es un obstáculo, es el obstáculo más grande para el desarrollo de cualquier país. Debilita, como ya se ha señalado muchas veces, a nuestras sociedades, a nuestras instituciones y a nuestras democracias. La corrupción es costosa, muy costosa. Ya lo dijimos, de cada $100 que se pueden invertir en desarrollo económico, hasta 2018 en México, eran invertidos $10 a actos de corrupción. La corrupción es muy costosa, causa frustración social y enojo, naturalmente. Es compleja y multifactorial. Y lo peor, es como cualquier virus, es expansiva y corrosiva. Una vez que se ha generado un acto de corrupción y se acepta y se valida, es muy difícil que salga del sistema en el cual se ha incrustado. De ese tamaño es el reto de nosotros hoy como mexicanos con relación a el combate a la corrupción. ¿En dónde estamos situados nosotros como órgano garante en materia de transparencia? Lo dije un poco al inicio de la intervención de la mañana. El Instituto de Transparencia, y ya lo señaló muy bien también el maestro Carlos González, es un instituto garante, de garantía y de tutela efectiva a los derechos humanos, a dos particularmente: el de acceso a la información pública y el de la protección de los datos personales. Y la información pública nos sirve como herramienta estratégica y eficaz en el combate a la corrupción. ¿A qué me refiero? En la medida en que la sociedad, los ciudadanos, ustedes pues, tengan mayor acceso a lo programático, a lo presupuestal, a las relaciones con el gobierno, a la infraestructura que tiene un ente público, a los gastos que se tienen en una entidad pública, cada vez más se reducirán los incentivos que generan actos de corrupción. ¿Qué significa eso? Que la ciudadanía cada vez más tiene esta posibilidad de acercarse a sus autoridades y exigirles, vía acceso a la información pública, también la rendición de cuentas. Y eso es muy importante. Este ejercicio que estamos teniendo hoy en día, ustedes y yo, es una muestra clara del desarrollo democrático que han tenido nuestras instituciones y nuestros gobiernos y los órganos constitucionalmente autónomos que también formamos parte del equilibrio del poder. Yo les diría, ¿cuándo con esta intensidad se habían tratado en plazas públicas como estas temas de fiscalización, de control, de vigilancia y de visualización en materia de corrupción? ¿Cuándo? Nosotros estos temas regularmente los tratábamos en el café con nuestros amigos, en una charla con nuestros familiares,
en la escuela, en las universidades, en nuestros centros de trabajo. Pero cuando en una plaza pública se había hecho un ejercicio crítico y de revisión con relación a los temas anticorrupción o de corrupción, más allá de los estrictamente electorales en campaña, que son producto natural de un debate público. Pero ya conforme ha ido desarrollándose el sistema, las instituciones y los gobiernos, tenemos esta posibilidad de platicar, de conversar, de capacitarnos juntos con relación a un tema tan delicado como lo es el combate a la corrupción. ¿Qué sucedió hace no muchos años, 2015, 2016? A partir de reformas a la Constitución Federal, se creó un modelo que diseña un sistema nacional anticorrupción o de combate a la corrupción. En 2015-2016 ya la sociedad civil, las instituciones y por supuesto el gran motor que representaba la participación ciudadana ya habían detectado los niveles a los que habíamos escalado en temas de corrupción en todo el país. Y decidieron, vía una iniciativa ciudadana, construir un sistema que permitiera identificar los problemas, tensiones y deficiencias del sistema democrático con relación al combate a la corrupción, y echaron a andar este modelo de coordinación de instituciones que ya existían y que estaban por existir. Me voy a explicar un poquito a detalle adelante. Voy a dar una visión genérica de este tema. Podemos hablar mucho y durante muchísimas horas, pero ¿qué crea el Sistema Nacional Anticorrupción y qué mandata a las entidades federativas a construir un sistema local anticorrupción, que es en el que estamos ya trabajando en la Ciudad de México? Pero para que tengan la dimensión general del tema y puedan conocerlo y puedan identificarse y acceder vía las alternativas que te permite el propio sistema para identificar en dónde podemos participar y cómo. El diseño fue un diseño muy complejo, pero que nos ayudó a identificar, insisto, las problemáticas, tensiones y deficiencias del modelo que teníamos hasta este momento en materia de combate a la corrupción. Y la rendición de cuentas es uno de los ejes centrales del sistema, junto con el combate a la corrupción. Resolver el problema era una de sus principales premisas. Al final les voy a preguntar si eso va a resolver o no el asunto, y vamos a debatir un poco al respecto. ¿Qué sucedió en términos generales? Hay un replanteamiento al sistema general o al sistema total de responsabilidades administrativas a nivel federal, a nivel nacional ahora, y en materia de fiscalización. Es una reforma muy compleja en su diseño, ya que es una reconstrucción completa del sistema de responsabilidades administrativas. Responsabilidades administrativas, un tema que seguramente muchos de nosotros, por lo menos en un intercambio de ideas, tenemos claro qué es. Las responsabilidades administrativas son las responsabilidades a las que alguien que ha cometido un acto ilegal tiene que enfrentarse vía las autoridades encargadas de sancionar estas conductas. ¿Qué sucedió? La nueva ley general en materia de responsabilidades administrativas, que va a permear, ojo, a los 3 niveles de gobierno, tanto al federal como al estatal y al municipal, y me refiero que también a las alcaldías. Esta nueva ley general de responsabilidades administrativas va a permear a estos 3 niveles de gobierno, junto en el que estamos hoy situados. ¿Qué sucede? Hace una distinción muy elemental, pero era muy necesaria, entre responsabilidades administrativas graves y responsabilidades administrativas no graves. Se modifica, por tanto, el sistema también de imposición de sanciones e identifica qué autoridades son responsables de qué. Las responsabilidades administrativas graves van a ser atendidas por los órganos internos de control. A nivel federal, por la Secretaría de la Función Pública. A nivel local, por la Secretaría de la Contraloría. Las responsabilidades administrativas graves van a ser atendidas por los tribunales contenciosos administrativos. Son tribunales de control.
Se crean salas especializadas y magistrados especializados, tanto del Poder Judicial Federal como del Poder Judicial Local, que atiendan responsabilidades administrativas graves. Se modifican también las reglas de fiscalización, en particular las de la Auditoría Superior de la Federación y las de la Auditoría Superior, en este caso de la Ciudad de México. Las facultades nuevas que implican revisar el gasto federalizado, las participaciones y la deuda. Un tema muy complejo, pero en términos generales, si ya no les diré, los grandes incentivos que tenía nuestro federalismo fiscal era que un gobernador electo podría llegar a encontrar un estado con finanzas sanas y podría dejarlo endeudado 400 veces, sin ninguna responsabilidad. Y era un incentivo tan perverso porque no había un régimen de responsabilidades que controlara de manera efectiva estos incentivos. Hoy eso está ya limitado. Iniciar los procedimientos sancionadores por parte de la auditoría ante estas irregularidades ante los tribunales administrativos. En la Ciudad de México, hace un par de semanas, el Congreso de la Ciudad de México acaba de elegir a los magistrados, tanto de la Sala Superior como los ordinarios, encargados de las responsabilidades administrativas en la Ciudad de México. Y entonces, si detecta las auditorías, responsabilidades administrativas graves, se le darán vista a los tribunales administrativos, y si no, cuando no sean graves, a la Secretaría de Función Pública o a la Secretaría de la Contraloría en la Ciudad de México. Y eventualmente, y ahí se va a poner buena la cosa, como dijera el propio Mauricio Merino, iniciar con acciones de carácter penal. Y para eso se crea una instancia nueva dentro de la Fiscalía General de la República y dentro de la Fiscalía General en la Ciudad de México. Hacia diciembre se están eligiendo al fiscal de combate especializado en materia de combate a la corrupción. La nueva reforma también impactó en la normativa penal nacional, y eso es muy importante, y es un tema incluso de una ponencia aparte. Nosotros como sociedad regularmente hablamos sobre temas de corrupción, como autoridades también. El otro día platicando con un maestro, querido amigo mío en la Facultad de Derecho, me decía, ¿ya hay un tipo penal específico que describa qué es la corrupción? ¿Hay una base normativa que describa con toda claridad qué es un acto de corrupción? Y la respuesta era no. El Código Penal Federal hoy lo que intenta hacer es crear un catálogo específico de conductas vinculadas con actos de corrupción y, por supuesto, es la base en materia penal federal y después en materia penal local u ordinaria para que se puedan sancionar ese tipo de actos ilícitos. Como ven, todas estas piezas constituyen el Sistema Nacional Anticorrupción. El órgano central de este sistema, y eso es lo innovador, y además ojalá sea exitoso, es que no se crea naturalmente como una tendencia a reconstruir el modelo democrático que tenemos, sino a ser más eficiente o más eficientes las atribuciones de autoridades que ya existen. Autoridades de transparencia, autoridades de control, de fiscalización, autoridades en materia penal, autoridades en materia incluso de acción ciudadana. Esa es la gran novedad del sistema. ¿Quiénes integran a nivel nacional el Sistema Nacional Anticorrupción? El INAI, que es nuestra réplica a nivel federal, que es el órgano de transparencia, la Secretaría de la Función Pública, que es el órgano de control, ¿no? A nivel local será la Secretaría de la Contraloría, la Auditoría Superior de la Federación, que es el órgano de fiscalización de los recursos, a nivel local será la Auditoría Superior de la Ciudad de México, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que a nivel local tendrá que ser el Tribunal de Justicia Fiscal, el Consejo de la Judicatura Federal en la Ciudad de México, donde tenemos un consejero agregado al sistema local de la Judicatura, un fiscal anticorrupción que depende de la Fiscalía General, de aquí dependerá de la Fiscalía Local,
y por supuesto un comité de participación ciudadana. Y eso es una muy buena noticia a propósito de lo señalado por el propio maestro Carlos González. Aquí, en este sistema y en los sistemas locales, la participación ciudadana es fundamental y es tan relevante que ocupa la presidencia del Sistema Nacional Anticorrupción y va a ocupar la presidencia de los sistemas locales anticorrupción. El Comité de Participación Ciudadana, que son académicos, investigadores, activistas, periodistas, es decir, personas que de manera regular observan el poder y su control, participan en el sistema nacional y en el sistema local anticorrupción y van a ocupar o están ocupando ya la presidencia. Eso también es un aporte sustantivo a nuestra democracia. Ya no más una sociedad espectadora. Hoy ya no solamente son espectadores de este gran escenario que se llama política nacional, sino que son actores y actores además centrales en la conducción del Sistema Nacional Anticorrupción. Y son centrales porque, ¿qué creen? Como ya lo dije, ocupan la presidencia del Sistema Nacional. Y ese Comité de Participación Ciudadana, por supuesto, es apoyado por un secretariado técnico encargado de indicadores, números, datos, estadísticas, avances o no de estos sistemas. La lógica del Sistema Nacional Anticorrupción, hay que decirlo, se diseña en clave de prevención, con altas posibilidades de sanción. Ojo, pero que todas estas autoridades hoy en día estén coordinadas, primero deberán tener como objetivo la prevención en los actos de corrupción. Pero de llegar al caso, tienen por supuesto lo que en términos populares siempre me preguntan, ¿y tienen dientes para sancionar? Sí, tienen dientes. Y tienen dientes muy poderosos. Los tienen tanto en la vía administrativa como en la vía penal para sancionar actos de corrupción. La Auditoría Superior ya tenía de por sí demasiada chamba, ahora tiene más, pero sin duda le está entrando con toda intensidad al asunto. Ahora la pregunta de siempre, ¿no? ¿Este modelo va a resolver el problema? No lo sé, pero la gran expectativa es de que así sea. Y lo que sí sé es de que se necesita la participación ciudadana efectiva y creciente en materia de combate a la corrupción. De que es una corresponsabilidad institucional y democrática que este gran flagelo sea erradicado de nuestro país. Muchos especialistas dicen que finalmente su erradicación es una gran apuesta y que en ningún caso ha llegado al 100%. Es un problema sistémico, ya ha penetrado en nuestro modelo democrático, cierto, pero ¿qué vamos a intentar hacer con este sistema? Evitar que siga creciendo, incluso desbaratar su fórmula regresiva, que es con la que les decía en el inicio de mi intervención de la mañana, que es el poder, corrupción e impunidad. Y para ser más sencillos, en México, en tanto no se sancionen los actos de corrupción, seguirá siendo un incentivo perverso su comisión. Necesitamos, sí, inteligencia institucional a los efectos de qué originó la corrupción en nuestro país, pero por supuesto una vinculación cada vez más estrecha, más eficiente con la sociedad en este tipo de casos. Yo concluyo aquí diciendo que para mí, insisto, es un honor y agradecerle a las autoridades de esta alcaldía como a las autoridades de la capital que han mostrado una apertura muy importante en materia de transparencia y de combate a la corrupción, y que este síntoma se convierta en una regularidad democrática que nos permita a todas y todos combatir este flagelo que tanto nos ha afectado, que muchas veces no dimensionamos y que solamente lo tenemos en el ideario, pero que con los números que les di y con lo poco que hemos podido conversar esta mañana, están ahí. Y seguirán ahí si nadie les arrebata
a esas fuerzas regresivas el objetivo de su revuelta. Para eso estamos aquí como instituciones garantes de equilibrio y de control al poder. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia? Sí, bueno. Sí, mi nombre es Brian Monterde. Tengo una duda respecto de lo que comentaba, que dentro del catálogo de delitos contemplados dentro del Código Penal Federal no se establecía tal cual un tipo para sancionar la corrupción. Sin embargo, en el artículo 222 del Código Penal Federal se establece el delito de cohecho, y precisamente este delito, el tipo penal habla de el servidor público que por sí o por interpósita reciba, ofrezca o haga o deja de hacer alguna actuación en beneficio o perjuicio de alguna persona. Entonces, ¿para qué crear ese concepto de corrupción si bien lo podemos encuadrar dentro del término cohecho? Muchas gracias. ¿Alguien más? ¡Ánimo! Señor, por favor. Lo que me trae lleno de coraje, esos condenados ministros ya lo están cansando, ya me caen hasta los gordos ya para que está con nuestro presidente. Y la verdad que están haciendo, lo único que están haciendo es mal al país. No están cooperando con el presidente. Ya no están, pero no hay manera de que los sancionen, ya que los quiten, que barren también por esos papeles. Porque sí, la verdad que sí, ya me tengo hasta el gordo, porque mis corajes no y y otra cosa, siempre que se están agarrando también de las fallas que hay en los hospitales. Es que él tiene la culpa de que porque no hay medicina y que no atienden bien, porque quitan personal y que la caseta no está haciendo. O sea, yo estoy enamorado, yo sé que me han tardado mucho para atenderme. Pero eso viene desde el año antepasado que lo están atendiendo y así como todavía no atienden, porque hay muchas deficiencias, la verdad que yo creo que lo hacen adrede para tardarse y uno se aburre, porque no, la verdad no, así no funciona. Entonces yo creo que ojalá haya un remedio para que pongan hasta acá a todos los cuatro, porque sí, yo tengo mucha paciencia y le tengo mucha fe al presidente que nos está ayudando. Pero hay gente que si yo fuera el presidente y los mandaba a ir con el cerro de las campanas, mejor los traidores también fusilados. Muchísimas gracias, señor. Le agradezco mucho su participación. Gracias. ¿Alguien más? Pues miren, esta muestra es parte de los grandes aprendizajes que nos dejan a nosotros como autoridades venir con la gente. Disertar con un amigo que seguramente es universitario, como alguien, como el señor que tiene un espíritu muy cercano a la gente. A ver, lo que te diría sí, justamente es lo que hizo el Código Penal Federal. Había tipos penales específicos que intentaban regular conductas vinculadas con la corrupción. El cohecho era uno de ellos, por supuesto el peculado, el fraude. Todos ellos fueron remitidos a un catálogo específico dentro del Código Penal, mejoraron incluso su redacción para identificar claramente que es un acto de corrupción, ¿no? Y lo que dice el señor, miren, es una necesidad mantener en nuestro Estado democrático los pesos y contrapesos. El equilibrio del poder es una necesidad que hoy como democracia tenemos, y cualquier democracia que se digne de ser avanzada los tiene. Entonces, el ejercicio del control del poder incluso es el que hoy ustedes y yo estamos teniendo en esta plaza. Escuchar su sentir, transmitirles a ustedes un poco de lo que conocemos, también significa ir construyendo camino con relación a estos controles tan necesarios en materia democrática en nuestros días. Pues no me resta más que agradecerle. Janet, muchas gracias por estar conmigo. Carlos, maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Fiscal, Raúl, nuestra querida alcaldesa que sigue chambeando arduamente, pero principalmente a ustedes por estar aquí el día de hoy. Ojalá
sirva de algo lo que hemos dicho, y durante toda la semana habrá actividades similares para que juntas y juntos nos sigamos formando en nuestra democracia, en nuestras instituciones y por supuesto con un valor esencial, el de la acción ciudadana, que siempre tiene que estar en el centro de todas nuestras políticas públicas. Muchísimas gracias.